Hay personas que no conocen, no han escudriñado a fondo en la espiritualidad auténtica del Padre Pío, ¿no? Ese sentido del sufrimiento purificador para su alma y sobre todo para las almas de los demás, ¿no? Pero el Padre Pío, y se habla muy poco de esto, sufrió una gran persecución por parte de los que estaban en su propio barco, ¿no? De injurias, de calumnias. Es decir, uno tiene que no le conoce bien al Padre Pío, se cree que todo esto era como una especie de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y Claro. sin embargo este hombre sufrió lo que no está escrito, ¿no? Pues yo conocí a un sacerdote que ahora no me acuerdo el nombre, que está en México, y que es también discípulo de un discípulo, el padre Andrea, que creo que hizo eh, como los niños de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo del nombre, No pero importa. bueno, no importa. Este me dijo que el padre Andrea, cuando habló con el padre Pío, le dijo: Padre, yo quiero pedirle al Señor unas pruebas para acompañarle en la cruz que usted llevó. Y él le dijo: no, 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 eso déjalo para mí, déjalo al Señor, no se lo pidas, por lo fuerte que había sido. Y dentro de la fuerza, todo el mundo habla de las partes físicas, que debió ser muy duro, porque tener estigmas desde los no sé qué edad, no sé qué edad. Bueno, en 1918 18. los había recibido ya en 1910, pero No, lo que pasa es que luego se hicieron invisibles, pero él exacto, seguía padeciendo dolor físico y sobre todo moral, ¿no? De exacto. llevar los estigmas, considerándose indigno de llevarlos, ¿no? Los estigmas del Señor, ¿no? Y luego aparecieron en 1918 ya de forma visible hasta su muerte, Pues 50 años después. eso debió ser muy duro. Pero si le preguntamos eh, lo que decías de la persecución de los de tu propia casa, eso debió ser Yo recuerdo especial, una anécdota especial. al hilo de la que usted ha comentado ahora, de este sacerdote, ¿no? Eh, un hijo espiritual del Padre Pío que, apiedándose de todo lo que sufría el Padre Pío, le dijo: Padre, ¿cómo puedo ayudarle a sufrir? Y el Padre Pío le replicó: hijo, si te diera una pizca, solo una pizca de lo que sufro, morirías. Exacto. Algo así, pues a lo mejor es este mismo, Andrea. Pero este sacerdote insistió, insistió, insistió. Y a la tercera o cuarta vez que le dijo, el padre Pío le dijo: de acuerdo. Y el pobre hombre lo pasó muy, 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 vamos, bastante peor que el padre, vamos, bastante peor. Lo pasó mal porque Igual. murió, no, yo creo, o sea, la capacidad de sufrir que tenía el padre Pío no la tenía este. ¿Y murió este sacerdote? Este murió. Y su hijo espiritual, que era una especie, no era, pero era una especie de no terrorista, pero sí de ¿cómo se llaman estos? Bueno, narcos italiano. Le llamó el padre Andrea a este sacerdote, a este joven, y le dijo: quiero verte. Y iba haciendo una procesión el padre Andrea con 20 o 30 chicos. Y entonces llegó este y le dijo: ven, que te vas a confesar. Y el padre Andrea se ve que tenía también la iluminación de conciencia como el padre Pierino. Y le dijo: oye, yo no había hablado en la vida con un sacerdote, nunca había hablado con nadie, y me dijo toda mi vida. Y entonces me convertí y acabé siendo sacerdote y está en México. Un hombre espiritual, un hombre sencillo, un hombre de principios esenciales. Este discípulo del padre Andrea. Entonces, en la capacidad de sufrimiento del padre Pío, yo desde luego no solamente no la tengo, sino que le doy gracias a Dios de que no he sido elegido, si se puede decir así, para llevar tanto peso de la cruz. Yo he llevado bastillitas, pero no el peso de la cruz. Y el padre Pío, porque el Señor lo preparó, fue capaz de hacerle compartir el peso, no unas bastillitas como quizá, no sé tú, pero yo, pero el peso de la cruz. Y por eso cuando él dice, yo no entraré en el cielo hasta que todos hayan entrado, es que esa es la visión de Jesús.
Aludía hace un momento, don Ignacio María, Sí. a un hecho que es muy cierto, ¿no? Es decir, el Padre Pío sufría físicamente, de acuerdo, por supuesto, faltaría más, ¿no? Con los estigmas sangrantes a diario, ¿no? De los que se obtenía hasta una taza de café llena de sangre, ¿no? Los médicos decían Sí. que estaba biológicamente muerto el Padre Pío, ¿no? Pero sobre todo la persecución y el daño moral, ¿no? Que eso suponía, ¿no? Ese sufrimiento, ¿no? Yo creo que eso tuvo que ser muy duro para él, porque cuando has vivido tan cerca del corazón de Jesús, del corazón de María, eh, lo mismo que te pasa con la oración, que decía, pero tú no ves a María cuando rezas. Pues lo mismo, o sea, ¿cómo puedes pensar en hacer el mal? ¿Cómo puedes pensar en hacer daño a un hermano tuyo? Y no solamente eso, sino que iban a machacarle, a machacarle y a machacarle. Pero fue un ejemplo también para eso. Se decían cosas terribles, terribles por envidia generalmente, ¿no? Yo creo que es el pecado capital por antonomasia, ¿no? Se decían cosas terribles, sus propios hermanos conventuales, ¿no? Sí, no le querían nada. Que si mantenía relaciones con sus hijas espirituales, le llegaron a colocarle micrófonos en el confesionario, en fin, le acusaron de ser un psicópata que se autolesionaba y se provocaba los estigmas, pero él cayó, ofreció todo su sufrimiento en profunda oración y comunión con Cristo, y al final muchos de los que le calumniaban y le injuriaban le pidieron perdón y se confesaron con él. Por eso, cuando me preguntabas antes que si él ha venido a traer una novedad en mi sacerdocio, evidente, porque es un testimonio. O sea, yo tenía 16 años cuando él murió, no lo conocí en vida, pero es de mi época. Le pudo haber conocido, claro. Le pude haber conocido. Entonces, cuando hablas de los tiempos de Jesús o los tiempos de los primeros mártires, pero cuando hablas de tu tiempo, pues es como más contradictorio, en el sentido de que en la vida cristiana lo más duro, creo yo, la persecución más dura es la persecución moral, espiritual. La física tiene un impacto muy fuerte, pero como me decía a mí un psiquiatra, que en sus días tuve mucha amistad con él, sigo teniendo amistad con él, me decía, mira, el dolor físico tiene un tope, el dolor moral no. Y el dolor, él seguramente, el Padre Pío seguramente, no era solamente por lo que él sufría, sino por el daño que eso hacía en las almas, en las personas, en el camino de Dios para los hombres, ¿no? El faltar a la caridad, ¿no? Era, Sí. Él decía, como herir a Jesús en sus pupilas, ¿no? Exacto. Claro, por eso él acuñó una de sus reflexiones, ¿no? Decía, la murmuración me produce náuseas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también Santa Jacinta de Fátima decía, con 8 años, verdaderamente porque la Santísima Virgen se lo había inspirado sin duda ninguna, ¿no? Decía, no hables mal de nadie y desconfía de quien hable mal. Es decir, en unos tiempos, don Ignacio María, en los que se aprecia, se sufre, se padece una división dentro de la Iglesia, de los propios católicos, ¿no? Donde se ejerce mucho la crítica, ¿no? Donde el demonio, que es el que suscita las divisiones, precisamente, ¿verdad? Estas palabras, yo creo, del Padre Pío, de Santa Jacinta de Fátima, cobran una rabiosa actualidad, ¿no? Total y absoluta. Total y absoluta. Yo creo que es la gran jugada de la envidia de Satanás, es enfrentarnos unos a otros. Y el enfrentamiento empieza porque todos somos defectuosos, tenemos límites, tenemos debilidades. Entonces, si yo, en lugar de cargar con las debilidades del otro, que es lo que hizo el Padre Pío, lo que hago es denunciarlas todo el día, pues estoy perdido. Porque yo le denuncio a él y él denuncia a las mías. Y al final, la lucha de clases, que no va a ningún lado.
Así es. Esa es la Así realidad. es. Porque además yo creo que una cosa es ser malo y otra cosa es hacer las cosas mal. Es que hacer cosas mal hacemos todos. Malos es un insulto a Dios, porque Dios nos hizo y vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.